Buenos días, queridos hermanos. Es un placer de nuevo estar con todos vosotros en este día de finales del año 2020 tan difícil, un año que hemos tenido tan dificultoso. Pero me gustaría hoy poder tratar de algunas palabras de la Biblia que hablan precisamente del tiempo, de los días en que vivimos los seres humanos. Seguramente es un texto que todos vosotros conocéis, del Salmo 90. Los 12 primeros versículos del Salmo 90 me gustaría leerlos. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, es decir, siempre, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y a la tarde es cortada y se seca. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este es el texto, este último versículo, en el que me gustaría centrarme. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso es lo que dice la versión de la Biblia, la Reina Valera del 60. Sin embargo, hay otras versiones que traducen de otra forma, aunque con el mismo sentido, este mismo versículo. La Nueva Traducción Viviente dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Es otra manera de decir lo mismo. Y es que la vida humana, queridos hermanos, es breve, es muy breve. De esto no se dan cuenta los jóvenes, pero los adultos ya sabemos que la vida pasa volando. Pero ¿por qué es tan breve la vida humana? ¿Por qué la vida es tan insoportablemente breve? Bueno, este es precisamente el título de un libro de un escritor checo que se llama Milan Kundera. Milan Kundera escribió en el año 84, en 1984, un libro que se titulaba La insoportable levedad del ser. Y fue un libro que tuvo mucho éxito, tuvo muchos premios, incluso fue llevado al cine, se hizo una película de esta novela, y 5 años después, en 1989, Milan Kundera escribió una segunda novela que tituló La inmortalidad. Kundera parece que estás siempre obsesionado con el tema de la muerte y de la inmortalidad, ¿verdad? Y es curioso, en esta segunda novela, en La inmortalidad, en la página 64, él habla de una persona, de un alcalde de un pueblo, en los siguientes términos que me voy a permitir leérselo. Dice: del alcalde de un pueblo de Moravia está en la República Checa, al que de pequeño yo iba con frecuencia de excursión, contaban que tenía en casa un ataúd preparado para su propio entierro, y que en los momentos felices,
cuando se sentía especialmente contento de sí mismo, se acostaba en él y se imaginaba su propio entierro. No conocía en su vida nada más hermoso que esos momentos de ensoñación en el ataúd. Permanecía en su inmortalidad. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Parece ser que este hombre, este alcalde, un político del pueblo, cuando hacía algo bueno, algo positivo para sus ciudadanos, porque de hecho esa es la labor de los políticos, lograr cosas positivas, beneficiosas para el pueblo, pues cuando lograba algo así, se sentía tan bien, tan eufórico, que se metía en el ataúd, cerraba los ojos y se imaginaba cómo sería su entierro, qué gente acudiría, qué le dirían a sus familiares esas personas, todos compungidos porque él había muerto. Y eso le llenaba de euforia, de satisfacción. Y es que ante la brevedad de la vida, esa clase de inmortalidad, vivir en el recuerdo de los demás, es a lo que aspiran hoy muchos seres humanos, como mucho. Permanecer en el recuerdo de los familiares y de los amigos es a lo máximo que aspira mucha gente. Otras personas, los famosos, los populares, por ejemplo, los artistas, los escritores, los políticos, los estadistas, los deportistas, etc., anhelan una inmortalidad aún mayor. Yo diría una inmortalidad al estilo Maradona. Ser recordado no solo por los familiares y por los amigos, sino por millones de personas a los que nunca conocieron. Esa pequeña inmortalidad de vivir solo en el recuerdo de los demás es a lo máximo que aspiran hoy muchas personas. Después de la muerte solo les queda eso, vivir en la memoria de los demás. Sin embargo, cuando la Biblia habla de inmortalidad, no se refiere a eso. Se refiere a otra cosa muy diferente. Yo diría que la Biblia habla de la gran inmortalidad, de la verdadera inmortalidad. El apóstol Pablo dice, y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, la verdadera mortalidad es la que acaba con la muerte, la que absorbe la muerte para siempre, la elimina. ¿Por qué la vida humana es tan breve, decíamos? ¿Por qué es tan corta? ¿Por qué pasa como un suspiro? Bueno, el salmista de este Salmo 90 lo dice en el Salmo, lo explica. Se cree que este Salmo fue escrito por Moisés, cosa muy extraña porque Moisés escribió muy pocos salmos, la mayoría fueron de David, pero aquí, concretamente, la tradición dice que fue escrito por Moisés. Y dice el Salmo 90, el versículo 7 y 9, pusiste nuestras maldades delante de ti. Se está refiriendo a Dios. Nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La causa de la brevedad de nuestra vida, hermanos, es el descontento de Dios, es el enfado de Dios, es la ira de Dios ante nuestro pecado. Dios es justo y no soporta la maldad y no soporta el pecado. Por eso nuestra vida es breve. A causa de la desobediencia, del pecado, de la rebeldía, del orgullo humano, se acortó nuestra vida y sobrevino la muerte. De manera que, según el salmista, fijaos qué pensamiento tan profundo de Moisés, el enojo
divino ante el pecado y la rebeldía humana es la respuesta de Dios a la brevedad de la vida humana. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso, según la Escritura, nuestros días se acaban. Caen las sombras de la noche y nos sobreviene la muerte. Desde la increencia, desde el escepticismo, algunos dicen: bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió todo eso? ¿Es que no sabía acaso que el ser humano se iba a rebelar contra él y iba a pecar? ¿Por qué no nos hizo para no pecar? ¿Por qué Dios no creó a los seres humanos perfectos para no caer en el error, en el pecado, en el orgullo, en la rebeldía? ¿Por qué? Bueno, en un mundo así, en el que Dios estuviera corrigiendo continuamente los abusos que cometemos las personas, en un mundo así en el que los cuchillos se volvieran de goma cuando alguien pretende clavarlos a su prójimo, en un mundo así en el que el aire se negara a transmitir las ondas sonoras de nuestras palabras cuando mentimos, cuando maldecimos, cuando hablamos mal de alguien, en un mundo así en el que nuestro cerebro, nuestro pensamiento se rebelara y no quisiera pensar malos pensamientos. ¿Os imagináis un mundo que los cerebros humanos no permitieran los malos pensamientos y no los produjeran? Sí, en un mundo así sería imposible pecar. Pero ¿cómo sería ese mundo? Eso supondría anular el libre albedrío humano. Supondría anular la libertad de las personas, la voluntad de las personas. Dejaríamos de ser responsables de nuestros actos si no pudiéramos pecar. Ser libre quiere decir que puedo elegir entre una cosa y otra. Pero si solo puedo elegir una cosa siempre, no soy libre. No seríamos seres humanos. No seríamos personas, seríamos robots de juguete. Y Dios no quiere ser adorado por juguetes. Dios quiere ser adorado por personas responsables y con libre albedrío. Si el Creador eliminara la posibilidad de pecar y el sufrimiento consiguiente que viene después de hacerlo en este mundo, tendría que acabar con la vida misma de las personas. Desaparecería la vida tal como la conocemos. Por eso Dios prefirió otro método. Dios prefirió enviar a su Hijo Jesucristo a que muriera como un cordero inocente en una cruz para darnos vida eterna. Dios prefirió eso que ser adorado por juguetes, por robots. La sabiduría de contar nuestros días, de reflexionar acerca de la brevedad de la vida, no nace de nosotros, sino que nos viene de lo alto. Enséñanos tú, dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Es Dios quien puede instruirnos en la mejor manera de aprovechar y de valorar nuestro tiempo. Porque reflexionar sobre la fugacidad de la vida induce a las personas a prestar mayor atención a las cosas eternas, a las cosas trascendentes, a las cosas verdaderamente importantes. Porque en la medida en que miramos cara a cara la muerte, la finitud, que se nos acaba el tiempo, ¿qué ocurre? Pues que nos volvemos más humildes, nos volvemos más
receptivos a la sabiduría que viene de lo alto. El apóstol Pablo también escribe a los Efesios en el capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta idea de aprovechar el tiempo, de redimir el tiempo, como dicen otras versiones, significa aprovechar cada oportunidad que tenemos para hacer el bien y para servir a Dios. Aprovechar el tiempo para amar a los demás, para favorecer los planes divinos en nuestra vida. Redimir el tiempo es rescatarlo de la vanidad, de la vacuidad, del vacío en el que viven hoy tantas personas, llenando el tiempo de contenido sabio, rico, prudente. Que los días son malos, hoy quizás sea más evidente que nunca. Algunos dicen que este 2020 ha sido uno de los peores años que recuerda la humanidad. Pandemia del coronavirus que ha afectado y que se ha llevado por delante a tantísimas personas, crisis económicas y políticas provocadas precisamente por la pandemia, aumento del paro, aumento de la recesión económica, también incremento de protestas en la sociedad, como las protestas raciales en Estados Unidos y en otros lugares, conflictos armados, explosiones, por ejemplo, esa que tuvimos, ese accidente tan grave en Beirut, que todavía no se sabe exactamente el origen, informaciones falsas que circulan entre las personas, mentiras, teorías conspirativas, rumores que circulan por las redes sociales, eso que se ha llamado la pandemia de la desinformación o la infodemia, de los negacionismos y, en fin, todas esas cosas. Realmente no hace falta hablar mucho de eso porque todos vosotros ya lo conocéis. Realmente vivimos días malos. Este 2020 ha sido un año de días malos. Pero, ¿quién tiene la culpa de todo eso? ¿Dios o el ser humano? Es el hombre el que desequilibra la naturaleza, los ecosistemas naturales. Es el hombre el que cambia especies de sitio. Y cuando se infecta con virus, es el hombre que se infecta porque ha manipulado a esos animales que deberían estar muy alejados de él. Las crisis sociales las produce el ser humano. Las crisis económicas y sanitarias las produce el hombre. ¿Quién ha inventado las armas? ¿Quién ha inventado la tortura, las cárceles, las bombas? Dios no ha sido. Ha sido el ser humano. La avaricia y la estupidez humana son las causas de la pobreza y del hambre en el mundo, de la miseria que tenemos hoy en nuestro planeta. Y nada de esto es responsabilidad divina, hermanos. Pero a pesar de todo, el dolor y el sufrimiento pueden ser una de las maneras mediante las que Dios habla, mediante la que Dios nos habla. Como escribe el pensador cristiano C.S. Lewis, él dice en un librito que tiene que se llama El problema del dolor, publicado por la editorial Rial, pues en la página 109 dice: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Hermanos, el dolor del año 2020, de la pandemia, nos ha gritado en los oídos y nos sigue gritando todavía. Y hay mucha gente que cuando sufre, cuando pasa por situaciones dolorosas, se rebela y manifiesta su rabia contra Dios. Incluso a veces diciendo que no creen en Él. Dicen que no creen en Dios, pero se enfadan contra Dios porque supuestamente, si existiera, había permitido el coronavirus. El dolor les lleva a un rechazo
radical de Dios y del mensaje cristiano. Sin embargo, hay otras personas, muchas personas también, que el dolor y el sufrimiento les motiva para enmendar, para enderezar su vida, para cambiar de estilo de vida. El dolor les quita el velo. El dolor es como si colocara la bandera de la verdad en el centro de su alma. Y muchas personas empiezan a pensar así en Jesucristo. El dolor y el sufrimiento les lleva a pensar en Dios. Porque cuando todo marcha bien en la vida, es difícil pensar en Dios. Si todo me va bien, parece que lo tengo todo, y es verdad, a veces lo tenemos todo menos a Él. Agustín de Hipona decía que Dios quiere darnos algo, pero no puede. No puede porque nuestras manos están llenas. Nuestras manos están llenas de cosas. Y Dios no puede darnos más. Y a veces consideramos también a Dios como el aviador considera el paracaídas. Lo tiene ahí por si acaso. Aunque, por supuesto, no espera usarlo nunca. Algunas personas tienen ese tipo de Dios, el Dios paracaídas, por si acaso. Pero el sufrimiento y las adversidades de la vida vienen a destruir por nuestro propio bien esa ilusión de autosuficiencia que en ocasiones padecemos. Es lo que le ocurrió a Abraham, por ejemplo, cuando Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. Algunos dicen, ¿por qué esa tortura innecesaria? Si Dios es omnisciente, si Dios sabía perfectamente cómo iba a reaccionar Abraham, lo que iba a hacer Abraham, sin necesidad de ningún experimento tan cruel como sacrificar, como matar a un hijo. Bueno, independientemente de lo que Dios supiera, Abraham no lo sabía. Abraham no sabía que su obediencia a Dios podría soportar semejante orden hasta que realmente el hecho ocurrió. La realidad de la obediencia de Abraham fue el hecho mismo. Si no hubiera ocurrido aquello que Dios le pidió y que él estuvo a punto de materializar, Abraham nunca hubiera sabido hasta dónde podía llegar su fe. Decir que Dios no necesitaba haber hecho el experimento es como decir que lo que Dios sabe, precisamente porque lo sabe, no tiene necesidad de ocurrir. Entonces no ocurriría nada, porque Dios lo sabe todo. Según esa filosofía, nunca pasaría nada, nada malo. Volvemos al mundo de antes sin libertad. Lo cierto es que, queridos hermanos, el sufrimiento y el dolor destruyen nuestro orgullo personal, destruyen nuestra autosuficiencia. Y en las pruebas, en las dificultades, Dios nos enseña humildad. Se nos enseña a depender más de Él y menos de nosotros. Es verdad que el sufrimiento es malo. El sufrimiento en sí mismo no es bueno y debemos evitarlo tanto como podamos. El mismo Señor Jesús, cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, le pidió al Padre que apartara de sí aquella amarga copa. Sin embargo, lo verdaderamente bueno de cualquier situación dolorosa es la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Getsemaní? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. A mí me gustaría no sufrir, no morir en la cruz. Pero si no hay más remedio, si esa es tu voluntad, que así sea. Generalmente, hermanos,
esa sumisión a Dios produce frutos buenos, frutos notables, porque al actuar según los planes de Dios, se despierta compasión, se despierta perdón, se despiertan obras de misericordia en el mundo que de otra manera no se hubieran podido producir. De ahí que tenemos que vivir sabiamente el futuro que nos espera. ¿Qué nos deparará el próximo año? El año 2021. No lo sabemos. Pero podemos estar seguros de una cosa, que los problemas y las tribulaciones no se acabarán hasta que el Señor venga. Los problemas siempre van a estar con nosotros, queridos amigos. Los cristianos no debemos creer a aquellos que nos prometen el cielo en la tierra, con solo hacer alguna pequeña reforma, alguna pequeña modificación en nuestro sistema económico, en nuestro sistema político, algún cambio en el sistema sanitario. No quiero decir con esto que quienes se dedican a las actividades políticas y sociales tengan que desanimarse, sino todo lo contrario. Los creyentes estamos llamados a eliminar cuantas miserias y cuantas injusticias podamos de este mundo. Pero no debemos confundir una medicina particular, momentánea, concreta, con el elixir de la vida eterna, con la vida definitiva, con mayúsculas. Hermanos, en este mundo nunca vamos a tener la felicidad completa. En este mundo nunca vamos a tener la seguridad y la estabilidad que todos deseamos. Sí que podremos disfrutar de pequeñas alegrías, de pequeños placeres, de gozos parciales. Quizá porque si pudiéramos alcanzar aquí en la tierra la seguridad completa que todos deseamos y ese descanso para nuestro corazón, muy probablemente eso sería un obstáculo para volvernos con sinceridad a Dios. Sí que podremos tener momentos de amor, de felicidad pasajera, de reencuentro con los amigos, cuando todos quizá estemos convenientemente vacunados, no lo sé. Podremos disfrutar de la naturaleza, de la música, del mar, de los baños en la playa, del deporte, de los partidos de fútbol, de buscar setas, rovellons, fredulix. Pero todo eso son pequeñas cosas, pequeñísimas felicidades que Dios nos concede. Son como refugios temporales que el Padre nos proporciona en esta vida, pero que nunca debemos confundir con el hogar definitivo. Nunca habrá un cielo en la tierra creado por los hombres. Porque el cielo nos espera a cada uno de nosotros mucho más allá. Hay en el ser humano una capacidad intelectual que Dios nos ha otorgado. Tenemos un cerebro, tenemos una conciencia. Y el ser humano ha hecho muy buen uso de esa conciencia, ha logrado muchas cosas. Hoy podemos, por ejemplo, calcular la distancia exacta que hay entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y las estrellas, incluso calcular cuánto tarda la luz en llegar de las estrellas a nosotros, a qué velocidad va. Todo eso lo sabemos muy bien. Lo hemos calculado perfectamente. Pero pocas personas han sabido calcular la brevedad de sus días, de sus vidas. Pocos han aprendido a contar de verdad sus días. Porque según la Biblia, esa clase de sabiduría, como hemos dicho, solo viene de Dios. La sabiduría de reflexionar sobre la brevedad de nuestra vida para evaluar nuestra existencia solo la otorga el Altísimo. Tal como dice el salmista, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor de Jehová, el Salmo 111, versículo 10. Así pues, hermanos, contemos nuestros días, sumando actos de amor, sumando actos de obediencia al Señor, añadiendo momentos de oración a nuestra vida. Contemos nuestros días reflexionando en la palabra de Dios, en las Escrituras,
Contemos nuestros días recordando a los hermanos y hermanas que ya están en la presencia del Señor, que a lo mejor han fallecido este año, que tanto amábamos, que tantas cosas nos enseñaron, tantas cosas buenas, que tanto bien hicieron en nuestras vidas. Derrochemos nuestros días con sabiduría, escuchando la palabra del Señor, poniéndola en práctica en nuestras vidas, dando testimonio de nuestra fe. Porque sólo así tendremos de verdad un feliz, un próspero de verdad año 2021. Que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros en vuestras familias, en vuestros trabajos, en vuestras vidas, que encontréis la paz, que encontréis la verdadera felicidad. Que así sea.